reglas distintas. Como puerto del Estado tenemos que cumplir con una cantidad impresionante de fiscalizaciones y normativas versus los terminales privados que no se rigen igual. En este caso nosotros no representamos más del 8% de la cantidad de camiones que andan en la ciudad. Las grandes tiendas de retail en Chile descargan por la zona central y tienen sus centros de distribución allá. Y por eso que ustedes ven un tráfico tan importante de camiones que viene desde el sur hacia acá y va dejando la carga en distintos lugares. Nosotros tenemos tres proyectos estratégicos súper importantes. El primero de ellos es aumentar la capacidad portuaria y se como objetivo. Y eso pasa por la ampliación del molo Abril. Chile tiene contacto con las principales economías, está con sobre el 80% del producto mundial. Tiene tratados. Y hay países vecinos que no tienen esos tratados. Chancay tiene tecnología avanzada, pero aunque carga chilena salga por allá, se requiere embarcar igual en los puertos chilenos. Para nosotros es una unidad de negocio distinta. ¿Qué hace un gerente de un puerto administrando una concesión inmobiliaria? Bueno, hubo que aprender. Hay un contrato de concesión y... ¿A cuántos años es la concesión? Termina el año 34. Ah, no es tan lejos. No es tan lejos, pero en el plan maestro del puerto se considera mantener el mall. Queremos inspirar y acercar más niños a la ciencia, impulsando al máximo sus posibilidades. Eso es futuro. Conoce lo que hacemos juntos por Antofagasta en bhp.com. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de conversaciones en torno a la minería, pero de sus diversos ámbitos de la actividad industrial principal de Antofagasta y de nuestro país. Y en este capítulo vamos a conversar, lo decíamos fuera de cámara, ser el hombre que más sabe de puerto en Antofagasta, el gerente general de Puerto Antofagasta, Carlos Escobar Holguín, ingeniero en transporte de la Católica Valparaíso, y ha pasado por diversas empresas, COSEM, SAAM, San Antonio y ahora ENEPA. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Todo muy bien. Contento que me hayas invitado. Nosotros nos conocemos hace hartos años, pero nunca habíamos tenido una conversación así de puertos más profunda. O las teníamos por fuera, o no las teníamos en cámara. por fuera, sí, las teníamos por fuera. Ya, la idea de este espacio, y aparte lo entretenido es que, claro, y lo conversamos, no solamente aprovechar no solamente la experiencia de EPA, sino con la amplia experiencia de todos los puertos privados y públicos en los cuales has trabajado, para entender un poco lo que pasa dentro del puerto, porque le decíamos antes de partir, la gente en Antofagasta asocia las mineras donde sacan el cobre, los trenes de los transportes, porque además uno los ve físicamente, pero cuando llegan al puerto se cierran las puertas y hay como un desconocimiento de toda la logística para la exportación. Sí. ¿Cómo opera cuando se cierra la puerta y se saca? ¿Cuántos actores intervienen? ¿Qué procesos hay? Bueno, primero hay que decir que el mundo portuario es todo un mundo, una familia muy grande. Hay gente que se siente muy identificada con los puertos, hay ciudades que se sienten identificadas con los puertos, y si uno mira en los mapas del mundo, las ciudades que aparecen son las ciudades puertos. Hay ciudades grandes en Chile que no son tan conocidas como puertos que son pequeños, por lo mismo. Tiene tradiciones, viene el tiempo de los fenicios. ¿Sí? Ese dicho sí que le calza a la actividad portuaria. Bueno, los puertos son muchas actividades, son muy relevantes. En el momento que traspasan la puerta del puerto y llegan al puerto, hay todo un sistema de control muy importante. Los puertos actúan mientras la carga está en piso como representante de la aduana. Ahí se pagan derechos, ¿no es cierto?, tanto importaciones, exportaciones, liberaciones de carga, y intervienen los trabajadores portuarios, quienes tienen distintas especialidades. Está todo el tema de vigilancia, ¿no es cierto? Está todo el tema del cuidado de la carga, está todo el tema de las etapas que vive una carga al interior del puerto. Los puertos lo que buscan es que todos esos procesos sean lo más automáticos posible y también que las cargas estén el menor tiempo posible en los puertos, cosa que cumplan su objeto, ¿no es cierto?, que son bienes de consumo mayoritariamente. Requieren tener personas con expertise desde, como te digo, desde la entrada hasta cuando la carga, el buque zarpa. Y intervienen muchas instituciones. Desde que un buque llega, existen comisiones que van desde la PDI, SAC, aduana, servicio de salud, migración, etcétera, porque el buque es un embajador que viene desde otra frontera cuando cuando ingresa por primera vez a un puerto, y se tienen que dar todos esos cumplimientos. Después, cuando tiene que llegar al puerto, ¿no es cierto?, hay todo un protocolo para que el buque atraque, para que se amarre, etcétera, para que se inicien las operaciones. Hay gente que planifica, especialistas que planifican antes de cómo tiene que ir la carga en el buque y qué es lo que viene. O sea, el buque no es que llega y qué es lo que tiene adentro, hay toda una planificación previa, hay mucha emisión de datos en tiempo real que se está mandando, hay cumplimientos como te digo, con la aduana, con el SAC, hay que cuidar que no ingresen
cargas que puedan ser delicadas, peligrosas, tráfico, contrabando, etcétera. Entonces, ese mundo que está al interior del puerto es un mundo que lo desarrollan muchas personas con distintas especialidades. Carlos, ¿tú llevas cuántos años ya ligado a la empresa portuaria? Más de 35 años en el mundo portuario. ¿Cuál dirías tú que son los principales cambios que has observado en la industria desde que tú partiste hasta ahora? Los cambios son, yo diría, la productividad ha aumentado mucho. Chile tiene una red de puertos que, sobre todo los puertos multipropósitos, que son los que por donde se transfiere la carga que está más procesada, ¿no es cierto?, los que más a la vista, que tienen infraestructuras que la mayoría de ellas se pensaron hace más de un siglo. El puerto de Antofagasta tiene 103, 104 años desde el momento en que salió el decreto de su construcción, con la misma forma. Y esto, la visión que tuvieron esos ingenieros y esas personas que estaban en ese tiempo fue de más de un siglo, porque todavía operan con esa infraestructura. Se ha mejorado por dentro. O sea, definitivamente los cambios principales del puerto están en todas las infraestructuras que se ha desarrollado al interior de estas aguas protegidas y la tecnología que se está ocupando. Hoy día, sí, la transmisión de información, las grúas, ¿no es cierto?, los rendimientos, la parte... A pesar de que Chile no está tan automatizado como están en otros puertos del mundo, estos terminales que son multioperados. Lo que hace un rato atrás alguien me preguntaba de Chancay, bueno, las diferencias de Chancay que tiene con los puertos chilenos es que es todo casi automatizado. Eso es un tema que tiene cosas a favor y en contra, pero lo que Chile ha aumentado ha sido mucho la productividad. Desde que vino el sistema de la participación de los privados con estos terminales en monooperados, que son los concesionarios, ellos tienen la obligación de mejorar los rendimientos, disminuir los tiempos de espera, es decir, disminuir el costo social que tiene en que una nave esté a la gira, en que las cargas lleguen a tiempo, que se embarque. Chile depende, la estrategia chilena es de exportaciones. Y el consumo, Chile hace un intercambio, ¿no es cierto?, muy potente en mercadería con las principales economías del mundo. Tiene más de 34 tratados internacionales que cubren más del 80% de la producción mundial. Entonces, más de 5.000 millones de habitantes tienen los países con los que Chile tiene tratados. Es decir, estamos en una liga importante que nos permite entrar a distintos mercados. Y los puertos son los que dan esa eficiencia. O sea, todo lo que se produce en esta cadena logística tiene un lugar y ese lugar tiene que actuar y ocupar y adaptarse a estas tecnologías e irlas mejorando. Entonces, eso es lo que ha cambiado en Chile con los puertos. Carlos, cuando uno dice Chile, y me voy a agarrar un poco de los sogas, pero cuando uno escucha a la opinión pública decir, oye, Chile el mayor exportador de cobre del mundo, etcétera, la importancia de Chile a nivel mundial respecto a cobre. Pero ¿es lo que más exportamos como país? Nosotros exportamos más de 120, o sea, entre lo que exportamos e importamos son 120 millones de toneladas aproximadamente. ¿Eso en un año? En un año, Ya. En un año. Estoy hablando de la cifra del año 23. Ya. Un poquito más del 50% son exportaciones. Ya. Y esas exportaciones se dividen en distintos tipos de productos, que son carga general, ¿no es cierto?, productos alimenticios, etcétera, que nosotros exportamos, y ahí entra el cobre metálico, por así decirlo. Ya. Pero hay otras modalidades que son mucho más, que son, y estas cargas nos suman más de 16 millones de toneladas. Pero en las exportaciones lo que le lleva la fuerte son las cargas, los graneles sólidos. Y ahí es donde entran los distintos tipos de minerales, ¿no es cierto?, que vienen en la modalidad de concentrado. Y ahí existe una batería importante de puertos privados en Chile que operan. En Chile hay 14 puertos públicos operados por las 10 empresas del Estado, ¿cierto? Y más algunos privados, uno de ellos, por ejemplo, Angamo, pero el resto son terminales privados que embarcan graneles. O sea, el porcentaje de las cargas que uno ve habitualmente en los puertos, que son estos puertos más con grúas grandes, etcétera, no estos muelles de penetración, son menores con respecto a la carga granel. O sea, uno los ve más porque son parte de las ciudades. Y, hoy día todos los puertos están metidos en los centros de las ciudades. Y uno de los grandes problemas que tiene hoy día el desarrollo portuario en Chile es que no tiene espacio para crecer, porque las ciudades lo abordaron por el lado. Piensa que hace 103 años atrás Antofagasta era muy distinto ahora. Y si uno ve ¿no es cierto?, las trazas de las calles, etcétera, todos apuntan en dirección del puerto, porque esa era la forma de comunicarnos, así llegábamos al mundo, pues ese era el internet que teníamos ese tiempo, ¿no es cierto?, que era más físico. Ahí llegaban los tripulantes, llegaba todo, entonces estaban todas las noticias, estaba todo. Y esto, la ciudad se empezó a crecer en torno de esto. Y los puertos pues se vieron ahogados. Y esto le pasa a los puertos de Arica, yo diría hasta no sé, Puerto Montt, los puertos más importantes, yo diría, tienen ese problema. ¿Cómo poder desarrollarse?
Carlos, y disculpa mi ignorancia, pero ¿la única forma de que un puerto crezca es hacia los lados o hay tecnología que le permite crecer hacia el mar? A ver, nosotros estamos, hoy día, Chile tiene puertos que son el 98%, solamente Valdivia, por ahí tiene, ¿no es cierto?, Corral, que tiene un puerto interior de río. El resto son todos puertos abiertos al mar. Ya. Y ahí es lo caro que tiene la infraestructura portuaria chilena. Porque los puertos públicos que hablábamos, ¿no es cierto?, estos puertos que tienen aguas protegidas con Antofagasta son muy escasos, porque son inversiones muy altas. ¿Qué son un puerto de aguas protegidas? Es que tienes que hacer un sistema de protección con molo o rompeolas que la gente conoce, que son escolleras, son inversiones de muy alto costo. Por ejemplo, nosotros sufrimos un daño el 2013, sí, en un socavón. Sí. Y para reparar 80 metros lineales invertimos más de, en ese tiempo, 12 o 14 millones de dólares solamente en un pedacito así de puerto, que era relleno. O sea, tú con eso lo empiezas a sacar la cuenta de lo que cuesta. Cuando Chile tiene presupuestado hacer un puerto a gran escala en San Antonio, la inversión pública solamente en aguas protegidas son 1.500 millones de dólares. Y 2.500 millones de dólares que los privados van a invertir al interior para entregar todas las áreas interiores donde el puerto tiene que operar. Una cosa es proteger el agua, que se hace como una bahía artificial donde entran los buques, y otra cosa es después diseñar al interior toda la infraestructura para que el puerto opere como tal. De eso hablamos. Entonces, y tiene otro tipo de puertos que son muy de penetración, que eligen bahías que son más abrigadas. Por ejemplo, Mejillones se da mucho eso, que tú ves tableros que están... pilotean, ponen unos tableros largos y el buque en la punta, en el cabezal atraca y no tienen muchas áreas de respaldo, sino que tienen que llevar la carga a través de un puente hasta la orilla y ahí tienen todas sus áreas de manipuleo de carga. Eso lo hace un poco más ineficiente. Los puertos con los que nosotros nos conectamos al mundo para las cargas de retail y todas estas cosas son puertos mayoritarios que están en aguas protegidas, a través de ríos, etcétera. Nosotros no, nosotros estamos abiertos al Pacífico, por lo tanto estamos sujetos al cambio climático muy fuerte y tenemos que diseñar infraestructura de mucha ingeniería y costosa. Carlos, uno se comparara, haciendo un paragón con los canales de televisión, por ejemplo TVN. TVN es una empresa dentro de todo que opera con fondos públicos, y hay una crítica que siempre se hace de TVN que dice, oye, si bien competimos con los privados, a nosotros nos rigen más reglas que nos dificultan un movimiento más ágil que como lo hace el mundo privado en el mismo rubro. En el puerto, las reglas que rigen o los modelos que rigen sobre las empresas públicas portuarias, ¿es el mismo que sobre los privados? ¿Están en igualdad de condiciones o no tanto? Esa es una pregunta súper interesante porque lo que tú dices sí, es así. O sea, hoy día son reglas distintas. Nosotros como puerto del Estado tenemos que cumplir con una cantidad impresionante de fiscalizaciones y normativas. A nosotros nos rige el Tribunal de Defensa Libre de Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, la Contraloría. Chile, nuestras tarifas son públicas, la integración que tienen los accionistas es pública, tienen ciertas restricciones de integración vertical o horizontal en términos versus los terminales privados que no se rigen igual. Entonces existe una asimetría hoy día de regulación que hace que un poquito la competencia no sea tan competencia. Entiendo que se está trabajando para tener una normativa única en el país, es parte de lo que se viene trabajando hace mucho tiempo, porque ideal sería que en una economía tan de mercado como es la chilena, las reglas sean para todos iguales. Carlos, y han visto, yo sé que me comentabas antes, otros días, el cambio climático se ha reflejado en la cantidad de días que deben cerrar los puertos en el norte respecto a lo que hacían antes, por ejemplo. El mejor ejemplo es lo que pasa con Angamos y Mejillones. Ellos, hasta hace, diría yo, 5 o 10 años atrás, una de sus mejores publicidades es que ellos no tenían cierre de puerto por mal tiempo. Y vemos que cada vez a ellos les ha aumentado. A ellos les afecta con lo que pasa en el hemisferio norte. Son las olas aleutianas las que avanzan a Chile y a los puertos que son abiertos hacia el norte les afectan. Y eso da en la temporada de noviembre, diciembre, enero, se producen muchos cierres de puertos que hacen que naves que están allá lleguen al puerto de Antofagasta. Y por eso que esto de hablar de un complejo portuario regional cada vez hace más sentido. Yo soy un hincha de eso, de hablar de un complejo portuario regional. Un complejo que está compuesto, ¿no es cierto?, por estos terminales que son públicos, de uso público,
y privados de uso público, y también la suma de los terminales que son privados. Porque eso permite que esta gran cantidad de necesidad de exportar que tiene esta región, que dicho de paso produce aproximadamente el 35% del valor de las exportaciones chilenas. Por la región de Antofagasta, por todas las aduanas, se mueve aproximadamente el 35% del valor. ¿Qué quiere decir? Que de cada $100 que nosotros vendemos, 35 se venden por lo que produce esta región. ¿Cuál es esa idea integrada que planteas para desarrollarlo un poco más? La idea de la integración de los puertos es que los puertos deben ser capaces de trabajar de una forma tal que permitan que si uno tiene una debilidad, el otro la cubra. Es decir, trabajan como un complejo, que las cargas tengan la opción de embarcarse por los dos puertos. Incluso un ordenamiento territorial se podría hacer en el futuro. Y eso no sé, en general, ¿cómo funciona? El mercado. Mercado. Funciona mercado, funciona todas estas variables, ¿no es cierto?, de la oferta de espacio, el día de cierre de puerto también es una variable importante. Y por eso nosotros estamos desarrollando unos proyectos que van muy en dirección de esto. El cambio climático se ha notado. Nosotros tuvimos daños fuertes el año 2013 con unas marejadas que nos venían con una ola de redondo de más de 60 años. Y estas se produjeron porque se produjo una tormenta perfecta que, si no hubiese estado el molo, el agua yo creo que hubiese llegado hasta el Plaza Colón. Porque el molo, el agua sobrepasó el molo principal. Eso que ustedes ven siempre. Sí. Hay un molito chico que era el paseo donde la gente, ¿no es cierto? Ese molito se tapó con agua. O sea, el nivel del agua subió varios metros. Y es producto de estas marejadas que a nosotros nos generaron daño y tuvimos que reparar. Pero el puerto resistió bien. Pero eso es lo que viene. O sea, viene en aumento el nivel del agua, mayores corrientes, porque no es tan solo el viento. Todas esas cosas afectan. Yo sé que el transporte de la carga no tema a ustedes porque ustedes lo reciben la carga. Sí. Pero sí, bueno, tú naciste en Valparaíso, Sí. de igual forma, si es parte de un debate de cómo llega la carga al puerto. En el caso de Valparaíso se sacó por el camino La Pólvora, es decir, se sacó los caminos de la ciudad, y esa inversión pública, me parece, se invirtió para que los camiones, por una vía aledaña, para que no nos conozcan Valparaíso, lleguen directo al puerto. Sí. Nosotros, ¿qué tan lejos estamos de una necesidad así en Antofagasta? Ya, mira, primero un dato que es importante que se conozca es que Valparaíso prácticamente lo que mueve por tren es muy bajo. Sí. Es el primer ejemplo. Sí. Tú sabes que el tren tiene prioridad, que es pasajero, y tiene una ventana desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana, entiendo, para meter carga. Así es que son 4 horas, 6 horas. Es muy bajo. Entonces la probabilidad de que se mueva carga por tren es baja. Aquí en Antofagasta nosotros movemos más del 50% de la carga por tren. Lo que llega, por lo tanto, creo que somos el puerto más eficiente en eso, que cumple los estándares que el gobierno. El Ministerio de Transporte le ha pedido a todos los puertos que trasladen en tren. Nosotros somos los únicos que cumplimos el objetivo que tiene como puerto. Ese es un dato importante, pero sí es necesario. O sea, Valparaíso, todos los puertos públicos de Chile tienen accesos que de alguna manera se han desarrollado. Yo diría que Antofagasta no. Y eso es un trabajo pendiente que tenemos que desarrollar, que no nos corresponde a nosotros como puerto. No. Pero es yo creo que es toda la comunidad que tiene que ver. Nosotros en algún minuto presentamos o ayudamos en una presentación que hubo de cómo hacer un acceso que beneficiara a la ciudad y también al puerto. Y nosotros propusimos en algún minuto que se estudiara un acceso soterrado. Cosa que se avanzó. Se hizo la primera etapa de diseño básico. Se financió a través del Ministerio Público, de alguna de sus oficinas, que demostró que era un proyecto bastante interesante. No ha pasado a la etapa de ingeniería, de detalle, pero eso es un tema que tiene que ver todos los líderes de la ciudad. Sí. Porque las ciudades puertos tienen conexiones de un nivel importante. El tren es una muy buena alternativa, pero el camión también. Lo importante sí decir que nosotros tenemos un cierto ordenamiento con el ingreso de los camiones, porque una parte importante de los camiones que ingresan a la ciudad es por la carga boliviana que llega, que se exporta por acá. Que es por tratado, ¿no? Es por tratado. Pero nosotros tenemos un terminal en la parte de la ciudad donde ahí llega en tren y después se envían los camiones de manera programada, que trata de afectar lo menos posible el tráfico de la ciudad. De hecho, de paso, nosotros nos representamos más del 8% de la cantidad de camiones que andan en la ciudad. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Sí. La ciudad produce agua, lechuga y cobre, ¿no es cierto?, y otras cosas. Sí. El resto todos lo traemos de afuera.
Y aquí en Antofagasta no se descargan las cargas que vienen para el consumo de Antofagasta, sino que las grandes tiendas de retail en Chile descargan por la zona central y tienen sus centros de distribución allá. Y por eso que ustedes ven un tráfico tan importante de camiones que viene desde el sur hacia acá, que va dejando la carga en distintos lugares. Y muchos de estos camiones ingresan a la ciudad, pues si tienen que abastecer. No hay todavía un centro logístico como un centro de distribución que permita hacer un ordenamiento desde el punto de vista capilar, es decir, que lleguen grandes camiones, que dejen las cargas en la parte alta y que después se distribuya con camiones de menor tamaño que afecten menos el tráfico. Eso no está todavía. Yo creo que es algo importante que también la ciudad debe desarrollar, porque la ciudad está creciendo mucho. Sí. Y si uno observa los planes de inversiones que tiene la minería, ¿no es cierto? Las dos más grandes anunciaron que tenemos pega para rato, ¿no es cierto? Y que se requiere mucha mano de obra, que algo de 40.000 leía, un poquito más de trabajadores en la etapa iniciales. Ellos tienen que, en alguna parte de Antofagasta los tenemos que atender, dar todo lo que ellos necesitan y suministro para todo lo que significa las instalaciones de esa faena y más después toda la instalación, ¿no es cierto?, de las plantas productoras. Entonces, eso va a llegar y va a llegar por barco, parte de eso va a llegar por camión, etcétera, y tenemos que tener una ciudad preparada para eso. Eso te quería pasar ese punto de verlo, porque uno escucha a la autoridad de inversión, que tú también lo lees, digamos, cuando dice, mira, se viene una inversión de 10 billones de dólares. Otro, mira, pero energía renovable no convencional, otros millones de dólares. O sea, la cantidad de inversiones que se vienen en Antofagasta es una burrada de plata, digamos, para cualquier región. Pero eso también involucra que imagino que ustedes lo ven desde la parte logística. O sea, ¿cuánto más va a estar presionado la logística portuaria para la demanda que se viene? ¿Está preparada en general? Nosotros hemos tenido una planificación bastante interesante. Nosotros planificamos al mediano y largo plazo. Ya. Y ahí te quiero contar que nosotros tenemos 3 proyectos estratégicos súper importantes. El primero de ellos es, primero, aumentar la capacidad portuaria, que dice como objetivo. Y eso pasa por la ampliación del molo de abrigo. Nosotros tenemos cierres de puertos que son importantes, producto de las marejadas, cambio climático, y como te explicaba, estos puertos fueron construidos o ideados hace más de 100 años. Sí. Entonces, el tamaño de las naves cambió. Definitivamente, o sea, no tan solo en la cantidad de carga que puede mover, sino que en la profundidad y en el ancho que tienen, que son la manga y la hora del buque, ¿no es cierto?, y el calado. Y las instalaciones tienen que tener la capacidad de resistir este tipo de naves. Desde su ingreso al puerto, desde la operación propia del interior del terminal y desde pasar, ¿no es cierto?, todas las restricciones climáticas que tiene antes de entrar al puerto. Y esa obra lo que busca es disminuir en un 90% esas variables que juegan en contra de la productividad del puerto. Es decir, disminuir muchos días al año el cierre de puerto. Eso ya aumenta la capacidad. Y eso da pie para un desarrollo al interior del puerto. Nosotros lo que buscamos es tener al menos un sitio que tenga 15,5 metros de calado y que tenga 400 metros de eslora. Nada que enviar a los principales puertos. Ya. Nada que enviar a los principales puertos. Tenerlo. ¿Por qué? Porque la producción de litio, la producción de cobre metálico, a pesar que va bajando, pero está el litio, ¿no es cierto? Y lo que se está pensando con el corredor bioceánico, que cada vez está más cerca, que era un tema que venía todo el mundo, oye, si esto vengo de no sé cuántos años. Sí, pero cuando uno observa ya el desarrollo que tienen, la infraestructura que hay desde Brasil hasta acá y que queda, que Paraguay está trabajando, que era el que más costaba, entregando ya los últimos tramos, la necesidad que tiene Argentina de poder desarrollar su economía hacia el Pacífico y los tiempos que significa, más que la distancia, el valor del flete, que podría ser parecido, es el tiempo de viaje lo que les afecta a nuestros vecinos, a quien quieren salir hacia los principales mercados. Los principales mercados siguen estando en el Asia-Pacífico, ¿cierto? Y nosotros estamos al frente. Y llegar acá no es corto, hay que recorrer varios cientos de kilómetros para llegar a los puertos, pero el tiempo de viaje de las naves hasta esos destinos disminuye. Entonces, llegar con productos alimenticios que tienen los países como que están en el corredor bioceánico a los mercados y ofrecer 10 días más, 15 días más en el mostrador, pucha, que hace la diferencia, ¿no es cierto?, en tener que los productos tuyos no se echen a perder en el extranjero y que están más disponibles al público y lo hace más eficiente y al final más competitivo en los mercados mundiales. Eso es lo que Chile le está ofreciendo a los países vecinos y tener un corredor en el futuro que una el Pacífico con el Atlántico no es descabellado, es buena idea. Entonces, nosotros nos estamos preparando
Y si los volúmenes se dan como los planificadores lo han dicho, yo creo que hay pega para todos los puertos, ¿ah? Pero también uno tiene que ir acotando bien qué tipo de producto. Yo veo muy difícil que los granos de los países vecinos se vengan por acá. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? las distancias, el tiempo, el valor, etcétera. Existen las hidrovías. Brasil tiene todo un desarrollo de ferrocarriles, de uso de los ríos, etcétera. Tiene muchos puertos para ese tipo de productos. Pueden ser algunos volúmenes. Yo creo que los productos más valiosos para que ingresen para los puertos chilenos son las cargas refrigeradas, ¿no es cierto? Son los alimentos. Los alimentos más perecibles, diría yo. El grano todavía podría ser. Pero yo creo que lo que tiene más valor en los mercados es carne, leche, derivados de la carne, etcétera, todo eso. Y eso requiere una logística que económicamente es más rentable, porque son cargas frigoríficas, ¿no es cierto? Que es todo un tema. Carlos, y la principal, todo este aumento de demanda que se va a Perdón, venir. tú me venías el aumento de la demanda. Por el lado nuestro, sí, por el lado nuestro, como digo, aumentamos con eso la capacidad del puerto. Tenemos una capacidad potencial de 3,5 millones de toneladas. Aquí no es menor. Podríamos duplicar el volumen. Duplicar el El volumen. volumen que tiene el puerto de Antofagasta. Esa es la capacidad que tenemos guardadita. Y eso es en beneficio, ¿no es cierto?, de las futuras proyectos, exportaciones, etcétera, que se quieran desarrollar. Hay que hacer inversión en calado, que lo tenemos planeado, hacer este sitio y hacer el molo de abrigo, y estamos con un puerto que permitiría, ¿no es cierto?, recibir ese volumen de carga. En el caso de EPA, la inversión es del Estado, ¿no? Nosotros invertimos y concesionamos. Y concesionamos. Ese es el tema. Por supuesto, nosotros tenemos que invertir en la infraestructura que permita que el comercio exterior se desarrolle. Y lo hacemos, y cuando se concesionan, ¿no es cierto?, las concesiones permiten financiar parte de estas obras, ¿no es cierto?, que se van desarrollando en el tiempo, y ahí el privado tendrá que desarrollar toda su tecnología y toda esta capacidad que tiene de mejorar la competitividad y la productividad. Carlos, para entender, por ejemplo, los desafíos de la logística de todo lo que se viene. Si me permites, Sí. esa es una parte. La segunda parte es la zona de desarrollo logístico en La Negra. Se llama La Negra. Ahí tenemos 50 hectáreas como áreas de respaldo por el puerto. Y en ese lugar se va a emplazar la zona franco-chilena-paraguaya. Chile tiene un tratado con Paraguay que dice que la zona franca se instala en el puerto de Antofagasta. Y nosotros estamos creciendo como puerto de Antofagasta al sector La Negra. Entonces ahí van a haber 10 hectáreas disponibles para que los industriales paraguayos, en conjunto con sociedades chilenas, puedan maquilar carga y sacarla con denominación de origen chilena. Eso es una oportunidad para la región porque es mano de obra distinta. Estamos mirando hacia el mar, ¿no es cierto?, que es un tema súper relevante. Y tenemos otras 40 hectáreas que van a estar destinadas para todo el desarrollo logístico que requieran. De esas hectáreas estamos dejando una cantidad importante, son 5 hectáreas divididas en paños menores, terrenos para que las pymes, logísticas, portuarias, mineras, se puedan instalar allá. Por ejemplo, si nosotros pensamos el próximo año esto tenerlo a disposición. Aquí uno ve en la ciudad que hay algunas pymes que están instaladas con terreno, tal vez ese terreno lo podrían entregar para cuestiones inmobiliarias, ¿no es cierto?, para cubrir la necesidad habitacional, y con esos recursos poderse instalar arriba. Y ahí tenemos un tema con Corfo que estamos pensando, ¿no es cierto?, pero nosotros sí estamos habilitando. En este minuto se está trabajando en la urbanización de todo el sector. Y la otra hectárea para una zona de descanso de camiones, para regular un puerto poquito. seco que le llaman? Podría ser, algunos lo conocen como puerto seco, otros lo conocen como zona primaria, extraportuaria. Pero nosotros aquí va a estar dividido por terrenos donde se pueden instalar empresas que estén relacionadas con esta industria logística portuaria minera, que va a poder acoger, ¿no es cierto?, en los próximos 10 años las necesidades que tienen y todo el crecimiento. Más una zona de descanso de camiones, y queremos llevar una licitación para poner arriba un tipo de strip center para la industria, para los transportistas, para todo, porque la zona negra es bastante precaria en materia de servicio, y el seccional que nosotros tenemos nos permite instalar eso. Así que estamos bastante optimistas con eso. Eso va a mejorar la capacidad del puerto, definitivamente. Porque acá no podemos crecer, por la ciudad, tú viste cómo está. Entonces, todas las cargas que de alguna manera puedan generar alguna externalidad van a estar arriba. O sea, el mayor desafío es logístico. O sea, coordinar que lo que está ya venga el momento, que llegue el barco, que no esté mucho tiempo la carga ahí. Sí, y para eso estamos desarrollando unos sistemas que se llaman Port Community System, que toma la información de la carga desde el origen hasta el destino y suma toda
todos los pasos, ¿no es cierto? Cosa que esto es una continuidad, tú puedes hacer un seguimiento de la mercancía desde el minuto que se genera una guía de despacho en el punto de despacho hasta cuando el buque va zarpando. Entonces, eso tenemos. Y lo otro es, seguimos mejorando Portezuelo. Portezuelo en algún minuto nos entregaron una concesión, yo no estaba en ese tiempo, pero bastante precaria, un terreno y con carga adentro y opere esto, con contratos de 5 años. Bueno, lo primero que logramos fue hacer un contrato de 50 años con bienes nacionales e invertir encima. Hoy día un terminal, yo diría de los mejorcitos que hay aquí en la región en términos de entrar carga fuera del puerto. Competimos contra carpas que están instaladas en otro lado. Nosotros tenemos un terminal bastante potente. Nosotros diseñamos los primeros sistemas de lavado de camiones, que fueron parte de un acuerdo de producción limpia. Están arriba, todo lo que entra a la ciudad entra limpio y invertimos en más contenedores de volteo. Ya tenemos más de 500 contenedores de volteo y vamos a invertir en 100 más el próximo año, cosa que esto esté generando. Entonces, una experiencia de cómo movemos más internacionalmente, yo diría que Portezuelo, porque Portezuelo, la carga nace en Bolivia, pasa por pasos fronterizos, llega en camión y mayoritariamente en tren se almacena, se maquila también porque se produce mezcla y después se traslada en otro medio que es más limpio, más hermético, a la ciudad y se embarca y pasa por todos los procesos. Entonces, esa es una experiencia que el puerto ya la tiene. Así que si eso se replica para los otros lados, que son Argentina, Paraguay y Brasil, yo creo que nosotros estamos preparados. Ahora, hay que poner aduana, SAC, todo esto en el terminal para que eso funcione. Y seguir teniendo una zona primaria donde las cargas lleguen y tengan las mismas beneficios que tiene tener una carga en un puerto, que son beneficios tributarios, etc. Y eso estamos trabajando. Antofagasta se prepara para el futuro hoy. ¿Se imaginan que la primera chilena en llegar al espacio sea antofagastina? ¿Por qué no? Por eso, a través de sus programas de inversión social, Escondida de BHP inspira y acerca a más niñas a la ciencia, impulsando al máximo sus posibilidades. Eso es futuro. Conoce lo que hacemos juntos por Antofagasta en bhp.com. Carlos, cada cierto tiempo surge el debate de Antofagasta necesita más puertos. Y cada cierto tiempo viene la idea de un puerto en Tocopilla, por ejemplo. Desde la práctica, ¿cómo lo ves? Tocopilla es puerto, pero cierto permitió la exportación de algunos productos, ¿no es cierto?, salitre, etcétera. Pero también por ahí se desembarcaba todo lo que era el carbón y con todo esto, el tema de la descarbonización y todos los convenios internacionales que Chile está, eso va terminando y ustedes conocen bien los planes de descarbonización. Y eso ha afectado a la comunidad. Entonces, siempre ellos tienen la aspiración de tener un puerto. Y nosotros nos estamos involucrando en eso. Y nosotros tenemos pensado a partir del próximo año con un estudio que sea realmente una base para poder tomar decisiones. Nosotros cuando nos dijeron queremos que ustedes participen o tienen que participar en esto, lo que vimos que era muy importante hacer un estudio realmente. Sí, Tocopilla, primero, ¿qué orientación de puerto debería tener? ¿Cuál es su vocación portuaria? Vamos a ver, ahí tiene cabida para ser un puerto de penetración, para embarcar líquido, hidrógeno, graneles, o un terminal ¿no es cierto?, multipropósito, con carga general, etcétera, para el corredor oceánico. Bueno, todo eso hay que hacer un estudio con una empresa que sean dedicada a eso. Y eso es como el cimiento. Para poder edificar para poder planificar un puerto tienes que tener estudios bases muy potentes, que te hagan un estudio de cuáles son las áreas de influencia, cuáles son los mercados que podría recibir, qué tipo de puerto, qué tan cara es la inversión, qué tan profundas son las aguas, tiene áreas de respaldo, tiene que estar dentro de la ciudad, tiene que estar afuera. Teniendo esa respuesta, se puede recién decir, ¿sabes qué? Hay que construir un puerto. Sin eso... es un diagnóstico adecuado y un tratamiento antes de iniciar la operación. ¿Cuánto puede tardar ese estudio en general? Más o menos, por tu experiencia. Los estudios, yo me imagino, entre 1 y 2 años, porque son varios. Ya. O sea, de corto plazo. ¿Y cuáles son los nuevos críticos que tú lo ves, entendiendo que falta el estudio, pero con tu experiencia, que debieran a simple vista resolverse y oportunidades también que tenga un proyecto eventual en Puerto Antofagasta? El estudio demanda. El estudio manda, ya. O sea, uno planifica a largo plazo, ¿cierto? Y va proyectando cómo son los mercados, cómo van evolucionando. Y hay que saber bien qué tipo de carga es la que podría captar. Cuáles son las tasas de ocupación que tienen los puertos vecinos, los alternativos.
Si se desarrolla el corredor bioceánico, insisto, o sea, no cabe duda que los puertos de la región de Antofagasta son los puertos más cercanos. Y en la última milla, antes de llegar al puerto, cada kilómetro cuenta en el costo. No es lo mismo llegar aquí a Antofagasta, que te ahorras a lo mejor 400 kilómetros hasta Iquique, que llegar a un camión 400 kilómetros en un camión 400 kilómetros. Esos son un par de miles de dólares o más de $1.000, ¿no es cierto?, en costo, que cuando tú exportas muchos contenedores son varios miles de dólares y se mueven más de 1 millón de contenedores en el tiempo, son más de 10 millones de dólares, etcétera. Eso al final del día el que produce y el que compra lo resiente. Alguien me explicaba, no me acuerdo, un político, no me acuerdo quién me decía, mira, que algo mencionaste tú, que el producto tenga denominación de origen chileno, habría más puertas que fuera denominación de otro país. Sí, ya, lo que te explicaba, Chile tiene contacto con las principales economías, está con sobre el 80% del producto mundial. Tiene tratado, tiene, creo que son 37 tratados, no tengo el... Ya, pero estamos en ese nivel, 34, 36, no recuerdo, que va a nivel de población mundial sobre 5.000 millones de habitantes. O sea, están las principales economías. Entonces tiene tratado. Y hay países vecinos que no tienen esos tratados y les cuesta ingresar a esos mercados. Y nuestros principales valores son precisamente esta apertura al mundo. O sea, nosotros seguimos siendo la economía más brillante de América Latina, ¿cierto? Eso nadie lo pone en duda. El crecimiento de Antofagasta, mira cómo crece Antofagasta. Sí. Y tú vas viendo los proyectos que están teniendo en las regiones, son todas de crecimiento macroeconómico fuerte. Entonces, definitivamente pensar, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos construir más puertos en el mediano plazo, sí. Ya. En el mediano plazo sí, porque nuestra economía se sustenta de nuestras exportaciones. Y nosotros no producimos muchas cosas, pues si nosotros compramos. Por sí. Eso que generamos las lucas a través de las exportaciones para poder comprar todo lo que tenemos aquí. Y eso ha hecho que tengamos una economía, la balanza que vimos, ¿no es cierto?, importaciones, exportaciones, sí, favorece levemente a las exportaciones. Sí. Pero hay sectores y regiones que son los productos que exporta son más ricos que otros. Y Antofagasta es la región que tiene los productos más ricos de Chile. La región mira, por el puerto de Antofagasta el valor FOB que se exporta, por los datos de la aduana, son aproximadamente un 10% del valor FOB chileno. Si uno se va al cuadrito que te explica por regiones, lo que pasa por este puerto es mucho más de lo que pasa por varias regiones juntas en valor de la carga. El valor de la carga. Entonces, cuando uno planifica, no tan solo tiene que planificar por el volumen, sino que el valor, o sea, la estrategia. Si Chile fuera una sala de venta, esta es la principal oficina de venta. Mira. Oye, buen punto, porque si uno lee las noticias internacionales, oye, el puerto de Chancay en Perú, y empezamos, hasta uno se asusta. Sí. Dice, oye, los chinos construyeron el puerto de Chancay en Perú, temor porque se viene un puerto chino en Perú, que es un puerto gigante, etcétera, etcétera. Llevado a cifras, aterrizado, sacado del debate político. ¿Hay que asustarse? ¿No hay que asustarse? ¿Es tan grande respecto a lo que capacidad portuaria que tiene Chile? Y lo otro, y un buen punto que hiciste, o sea, por lo que uno entiende es, junto con la importancia de tu capacidad portuaria, lo importante igual es los tratados comerciales que tienes además. Sí. Bueno, en el mundo hay varios lugares que no producen casi nada y tienen puertos muy importantes. Ya. Eso es un dato. O sea, hay puertos hub que están, por ejemplo, en América Latina, Panamá. En Panamá se producen muchos transbordos de carga. Y hay puertos que mueven muchos volúmenes de principalmente contenedores. Por eso que ya nos estamos metiendo al límite del 20% de lo que Chile exporta. Ya. O sea, estamos entrando o lo que importa y exporta, porque van parejos. O sea, ya dejamos el 80% que no tiene influencia, ¿no es cierto? Segundo que Perú, bien por ellos que tengan una planificación desarrollada. Ese puerto lo primero que tiene, está compitiendo con otro puerto, que no es cierto, que es Callao, y tiene que desarrollar toda la conectividad vial, etcétera, que eso todavía falta. Entró en capacidad creo que 1 millón de TEU. Y para comparar, Chile solamente entre San Antonio y Valparaíso tiene 3,5 millones de TEU de capacidad. Con 2 concesiones que no están ocupadas al 100%. Eso es un dato. O sea, Chile exporta como 2 millones y fracción, o 2 millones, y tiene 3 millones y algo de fracción. Y viene un proyecto de Puerto Gran Escala que tiene Puerto San Antonio, que debería quedar funcionando al año 36. O sea, esa es una inversión de 1.500 millones de dólares que pone el Estado para proteger la agua y 2.500 millones que ponen los privados. Y eso va a ser una red.
Va a ser una red conectada con ferrocarriles, va a conectar Santiago, y va a ser semi-automatizado, etc. El tema de la automatización también genera otros conflictos desde el punto de vista, uno escuchaba hace poco que Donald Trump le dio el favor a los estibadores de Estados Unidos diciendo que los puertos norteamericanos no van a ser tan automatizados. Para no afectar la mano de obra, porque todavía tiene un poder tremendo. Entonces, eso es, Chancay tiene tecnología avanzada, tiene buenas aguas abrigadas, los buques pueden entrar con buenas maniobras, tiene sitios de buena envergadura, tiene buenas áreas de respaldo, ¿cierto? Cosa que los puertos no tienen. Y tiene grúas, ¿no es cierto?, que son automatizadas. O sea, es un puerto moderno. Pero aunque carga chilena salga por allá, se requiere embarcar igual en los puertos chilenos. Tal vez nada más chica. Eso lo encarece. Porque tienes doble manipulación, doble transporte y el tiempo. Lo que hablábamos, la importancia de que los productos lleguen a tiempo a los mercados. Sobre todo lo que dan contenedores, carga de consumo muy rápida. Entonces, eso lo va a terminar definiendo el mercado. Chile tiene hoy día una capacidad superior. Tiene puertos que Chile produce lo que exporta. Hoy día tiene tráficos directos a los puertos más importantes, ¿no es cierto?, en el Asia. Así que Chancay no los tiene aún. Y Chancay tiene, yo diría que a lo mejor lo que impacienta a alguno o le genera cierto tipo de resquemor es que el dueño principal es una empresa china, ¿cierto? Que es una empresa naviera Chile, está Cosco, y ellos son los dueños del puerto, y que pueda haber una integración vertical, ¿no es cierto?, que después se obligue, pero eso lo fija el mercado. O sea, es un tema que tienen que resolver. Lo va a resolver el exportador si es que le conviene, la naviera si es que le conviene, si es que le quiere entregar todo. La competencia marítima a nivel mundial es tremenda y son muy resilientes porque fallan en un lado y se adaptan a los cambios rápidamente, y eso pasa. Y a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con el transporte marítimo orientado a los contenedores, orientado a la carga general, se fue concentrando. Hoy día hay 5 grandes players que están. Antes tú tenías una lista de más de 100 navieras, lo que pasó acá en Chile. Tú antes tenías CCNI, tenías una lista larga de navieras, ¿no es cierto? Hoy día tú ves que Sudamericana se sale del mercado, pero entra a través de ser accionista de una de las principales navieras del mundo, que es Hapag-Lloyd, que regala en el puerto de Antofagasta. ¿A ti te impacienta lo de Chancay o lo con mesura? No, yo lo veo con mesura. Yo siento que, o sea, la carga por los puertos se va a transferir igual. Eso, o sea, va a tener los mismos problemas probablemente en buques más chicos, si es que fuera el extremo que sea, pero no va a ser todo. Pues. Si las cargas tienen tiempo que cumplir. Y Chile tiene una estrategia que es importante. Eso te voy a decir, Chile como Estado, ni siquiera como gobierno, como Estado, ha sido avanzado, estratégico respecto es que a su hasta, si tú me puerto. preguntas, hasta hoy día no se requerían más puertos, porque cuando se inició en pensar un puerto Cale hace más de 15 años, el crecimiento del mercado de contenedores es de alrededor del 6%. Entonces tú lo veías así, va a empezar a crecer así como exponencial. Hoy día no es más del 2, 1 y algo. Entonces esas curvas que decían que había que tener un puerto listo el año 20, si tú leías un poquito para atrás, no, si el año 20, si no Chile colapsa. Y Chile tiene capacidad de más de 1 millón de teos. Está el proyecto del Puerto del Paraíso, que le va a agregar 1 millón de teos, 1,5 millones más de teos. 780 millones es la inversión que desarrolla el Puerto del Paraíso, que está en toda esta conversación con las comunidades, ¿no es cierto? Pero está ahí. Sí. Y está lo de San Antonio. O sea, Chile va a sumar 3,5 millones más de contenedores al año 36, con una tasa de crecimiento de las exportaciones en contenedores que no es la que se pronosticó cuando se dijo que esto tenía que estar listo ahora ni el 25. Para el año 36 es lo que está proyectado tener esos proyectos. O sea, no es que esté tan al azar, pero como dijiste, yo creo que ahí las navieras tienen mucho que decir, la carga se va a seguir embarcando por los puertos y somos resilientes. Hay una característica de EVA que yo creo que, no sé si es que hay muchos casos en otros puertos, que además entrega concesión a un mall. Sí, es curioso. Es curiosa sí. como se trata como una unidad de negocio en paralelo, porque no es el giro. Es curioso, interesante y desafiante. Tiene todas esas características. Es algo distinto. O sea, hay que ponerlo en contexto de cuando se hizo, ¿cierto? Sí. Aparece el puerto de gran escala chileno, Mejillones, sí. ¿Cierto? El gran megapuerto que terminó siendo un muelle de penetración con unos sitios, pero no es el puerto óptimo desde el punto de vista, cuando uno mira Chancayo, ¿cierto? No son aguas protegidas, no tiene estas grúas que son las que son más eficientes. Se hizo,
absolutamente necesario porque permitió, ¿no es cierto?, que las cargas sigan saliendo por aquí y no se tengan que ir para otro puerto. Y en ese minuto yo creo que los que planificaron dijeron, bueno, el puerto de Antofagasta va a desaparecer, pues entonces hagamos algo. Sí. Y a alguien se le ocurrió hacer un mall, que tomó 2 hectáreas del puerto. Hoy día eso es poco replicable. Ya. Pero lo curioso es que ha generado una tremenda valorización a todo el sector. Desde el punto de vista inmobiliario, la calidad de vida en Antofagasta, o sea, sí, el panorama, mucha gente en Antofagasta ir al mall. Sí. Y eso no hablo bien de otras opciones que debe tener la ciudad, pero el mall recibe más de 17 millones de visitas al año. O sea, si tú lo divides, por eso son más de 1 millón de personas al mes que van al mall. Yo diría 1,8 millones. O sea, la gente se repite. La ciudad de Antofagasta, ¿cuánto tiene? ¿350.000 habitantes? Sí. O sea, al menos 3 veces al mes va, o 4 veces al mes va un antofagastino en el mall. Con todo esto del e-commerce, el mall ha tenido que cambiar su modelo de negocio. Ustedes lo ven, cada vez se hace más atractivo con los patios de comida, está mejorando. Y eso también, de alguna manera, hace que un lugar que sea adecuado. Para nosotros es una unidad de negocio distinta. ¿Qué hace un gerente de un puerto administrando una concesión inmobiliaria? Bueno, hubo que aprender. Hay un contrato de concesión. Y ¿A cuántos años es la concesión? termina el año 34. No es tan lejos. No es tan lejos, pero en el plan maestro del puerto se considera mantener el mall, esa parte inmobiliaria. Es muy complejo restarle de ese valor a la ciudad. Yo diría que los terrenos más valorizados hoy día son en ese sector. Nosotros hicimos otro proyecto al lado, que fue por el año 2012-2013, enajenamos un terreno, pero condicionado al uso, que tenía que haber un centro comercial, habitacional, hotelería, etcétera, y es Puerto Nuevo. Puerto Nuevo es una marca del puerto, que nosotros ¿sí? Sí, Puerto Nuevo es una marca del puerto, pero en ese tiempo se construyó, nosotros pusimos un modelo base como tenía que ser, y los que compraron y desarrollaron eso, ¿no es cierto?, hicieron algo muy parecido, una plataforma comercial, lo hicimos abierto con el mall, etcétera, cosas que se puedan comunicar, y eso yo diría que tiene, los terrenos que están por ahí al lado deberían hacerse reevaluar porque deben ser muy caros. Y los proyectos nuestros de desarrollo contemplan hacer unos estudios desde el punto de vista turístico en ese sector. Tenemos varias ideas, y una de ellas la estuvimos conversando con la Universidad de Antofagasta, es ver si es que ahí se puede desarrollar en el futuro. Vamos a hacer un estudio para eso, que también ya está con los financiamientos, para ver si es que un acuario ahí tiene cabida donde está esa playa, en ese sector de ahí, en el lado norte del puerto. Sería maravilloso. Un acuario. Eso, estamos en la etapa recién, pero se va a hacer un estudio. Así que creemos que eso la ciudad lo requiere. Y también nos vincula muy bien. Nosotros tenemos un plan de vinculación que es estratégico con nosotros. Hemos ido vinculando porque tú sabes que tenemos un pasado medio cercano, ¿no es cierto? Complejo, pero hoy día nuestra credibilidad ha aumentado mucho en todas las encuestas. El puerto está bien posicionado y tenemos muchos planes. Tenemos un convenio con el gobierno regional que se firmó, que está para la etapa ahora de presentarlo a la DIPRE, de financiamiento conjunto de estas iniciativas, que son más de 16 iniciativas, que son mejorar todos los temas logísticos, las conectividades de la Ruta 5, el desarrollo que estamos haciendo en el puerto, estos estudios que vamos a hacer para Tocopilla, para ver si nos cae ahí un acuario en el futuro. Estamos trabajando en conjunto. Entonces, yo diría que hay buena expectativa para el desarrollo portuario y que nosotros estamos cumpliendo el propósito y el objetivo del puerto, que es ser un facilitador, ¿no es cierto?, que permita que el comercio internacional chileno y los tratados se cumplan. Y en eso estamos bastante paraditos. Carlos, para terminar, de hecho se nos pasó volando la hora, ¿optimista o no? Yo sí. Ya. Optimista. Ya. Optimista. Yo veo esta ciudad, yo soy un hincha de esta ciudad. Siempre hablo donde me preguntan que una ciudad, siempre digo eso con orgullo, es la ciudad que tiene la billetera de Chile. Sí. Hablar del 35% de las lucas que entran al país, que entran por acá, y yo siento que ahí de eso tenemos que empoderarnos de ese dato. Ese dato es importante para cuando uno negocie y converse con las autoridades, que las inversiones que se desarrollen en obra acá tienen que tener algo de equivalencia. Yo miro con mucha, de repente, no ni rabia ni nada, pero digo, chuta, algo no estamos haciendo bien, y cuando veo que en Santiago se siguen ampliando toda la infraestructura. Sí. A mí que tengo que ir a Santiago, uno lo ve, está lleno de infraestructura. El otro día estaba ahí viendo cómo se va a instalar un teleférico, las ampliaciones del metro, las vías soterradas por todos lados, es impresionante.
la conectividad de los proyectos. Y yo creo que aquí nosotros, con todos los recursos que tenemos, deberíamos preocuparnos de tener proyectos que sean estructurantes, grandes, potentes, que permitan mantener o hacer crecer este 35% y creernos el cuento. O sea, Antofagasta es muy lindo. Antofagasta se ha desarrollado del tiempo que estoy yo, que es impresionante. Yo me acuerdo cuando llegué, había un camino bien precario que unía al aeropuerto. Hoy día tiene una ruta concesionada muy linda. La ciudad se repavimentó, edificios nuevos, se está mejorando todo lo que tiene que ver con parques, el tema de las playas. O sea, se hace mucha actividad. Estuve ahí, el aprovechamiento del borde costero es impresionante. O sea, antes uno mira aquí que decía, oye, tienen todo el borde. Sí. Tú te pegas un viajecito por el borde costero y cada vez tiene más oportunidades para desarrollar distintos deportes y curiosamente hasta horarios que el resto del país está acostado por temor. Y aquí están abiertas las canchas, uno pasa a las 10 de la noche, 11 de la noche y todavía hay canchas funcionando. Anda a mirar eso si en el resto de Chile pasa por el temor. Eso no está pasando en otro lado. Oye, Carlos, agradecerte este espacio que además nos permite conversar más en extenso, como alejado de la contingencia Sí. también, temas tan relevantes para la región. Así que gracias por haber aceptado la invitación, Carlos. No, muchas gracias a ti por invitarme y qué bueno poder contar estas cosas. Así que muy agradecido por la invitación. Y a ustedes los dejamos invitados a revivir este capítulo en las redes sociales de Timeline, en nuestra página de Timeline, además los mejores momentos también de nuestras redes sociales, de este espacio que busca eso, conversar desde Antofagasta sobre los principales desarrollos que no solamente impactan a la región, sino que todo el país. Así que muchas gracias y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Muchas gracias.